¿Usted se imagina, querido conspirador en casa, ser uno de los presidentes, el presidente que recibió en 1846 una declaración de guerra nada menos que de parte de los Estados Unidos? Es el único presidente mexicano, Paredes de Arrillaga, que ha recibido una declaración de guerra de Estados Unidos. Seguro ni le suena el nombre. Exactamente, es lo que iba a decir, porque además es uno de los 7 presidentes que estuvieron durante esos 2 años de la guerra. ¿7 presidentes? Hubo 7 presidentes. Yo pensé que... Pero estamos hablando de 2 años. 2 años. Claro. Y 2 años, 7 presidentes. Y el presidente Obama es el presidente 44. O sea, nosotros en 2 años tuvimos 7 presidentes. Y ellos llevan ya desde 1870 y pico, 76, 250 y pico de años, con 44 presidentes. Mucho. Y nada más que hablar, está clarísimo. Bueno, ahí está claro el desastre que era México. Deja tú Paredes, que vamos a dedicarle este programa, pero prácticamente el desastre no es Paredes, es la clase política de ese momento. Y la de este. ¿Y qué hacen de 70 años del PRI? Digo, No, pero ¿sabes qué? En 70 años no hubo falta presidencial. O sea, si algo dio el PRI para bien, para mal fue estabilidad, claro. Lamentable. Bueno, pues Por Paredes. No, porque ahorita hablaremos de él, ¿no? Mejor el paredón Paredes. El paredón Paredes. Resulta muy curioso, resulta ciertamente paradójico, ¿no? Que cuando estalla la guerra entre los Estados Unidos y México en 1846, una guerra por ponerla entre comillas, porque pues en realidad fue una invasión armada norteamericana y de guerra pues habría que cuestionarla, pero bueno, aceptando el término guerra, ¿no? Y es muy curioso que en Estados Unidos, después de que James Polk, que fue el jefe de la Casa Blanca durante la invasión norteamericana, bueno, no tenga avenidas, calles, mausoleos como los tiene, por ejemplo, Jefferson, o como los tiene Washington, o como los tiene Lincoln en Washington. No, Polk, el mendaz, pues está como escondido, a pesar de que le dio más de 2 millones de kilómetros cuadrados de botín a los Estados Unidos. Gracias a él tienen Disneylandia, por ejemplo. Claro, Legoland y todos esos lugares maravillosos. Pero no es un presidente reconocido. Es decir, cuando vas a Washington, pues tú verás todos los monumentos que hay a los padres fundadores. Claro, él no fue padre fundador, ni mucho menos, pero bueno, a lo mejor... Lincoln tampoco fue padre fundador. Tampoco lo fue, claro que no, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, sin embargo, no, pero ¿por qué toco este punto? Porque Paredes de Arrillaga, a quien le preguntes quién fue Paredes de Arrillaga, nadie sabe quién fue este malviviente, ¿no? Porque para mí no fue más que un malviviente que llega a la presidencia de México en malas condiciones como un gran golpista. Le dan un ejército para que combata a los invasores y lo que hace es dar un golpe de Estado. Así es. Encantador. ¿Qué tipo? Con 6,000 hombres que estaban destinados a combatir a Zachary Taylor por el norte del país, y sin embargo decide dar la vuelta, dar un golpe de Estado e instalarse como presidente. Entonces, pero bueno, lo importante es ver cómo hay un presidente que se llama Paredes de Arrillaga, que llega a ser presidente de México cuando Estados Unidos le declara la guerra, y sin embargo nadie lo conoce. En los libros de texto no aparece jamás, ¿no? Pero ¿por qué tendrías que conocerlo si hubo 7 presidentes entre el 46 y el 48? No, bueno, pero la importancia de Paredes es que precisamente un año, a finales del 45, cuando ya estaban tensas las relaciones entre Estados Unidos y México, ya Texas se había anexado a Estados Unidos. Lo mandan, ahí te quedas con tus 6,000 hombres, de los mejorcitos que tenemos, que tampoco eran gran cosa, que el ejército estaba bastante mal. Ahí te quedas por si acaso hay una invasión, ahí tienes que estar a las vivas. Y el señor, alegando que no tenía parque, que no tenía suficiente armamento, que su ejército estaba mal, dice, no, mejor me regreso y doy un golpe de Estado a Herrera, José Joaquín Herrera,
y lo quito de la presidencia porque lo que necesitamos es un monarca. Justo en ese momento lo que necesitábamos era un monarca. Porque lo que en el fondo no quería ser el monarca, lo que quería era que viniera un Borbón, un primo. Enrique, cuñado de Isabel II. Primo idiota. O sea, porque además Primo pero los Borbones se casaban entre sí y salían tontos. Como en Macondo salían todos, sí, no claro. con bola de cochinos, sino tontos. Hasta nuestros... Pero bueno, aquí hay que ver, Sí. aquí Bueno, sí. Paredes evidencia algo que está presente desde la consumación de la independencia y que es una discusión que ya hemos tenido aquí. Es la Es decir, monarquía. después de 300 años, la única forma lógica de gobierno era la monarquía y fuimos una monarquía con Iturbide y fracasó. Pero quedó el virus inoculado en la sociedad mexicana. Es decir, porque cambiaste de la noche a la mañana del imperio a la república. O sea, de una manera brutal, cuando nadie tenía ni idea de qué era el federalismo, qué era la república, qué era la democracia como se conocía en Estados Unidos. Entonces, a mí no me sorprende, o sea, sí es una tradición alta a la patria, que cuando te mandan, como dice Sandra, a la frontera, ahí te estás quietecito para evitar cualquier cosa, o si hay una agresión, luego responder. Eso es una tradición que tú decidas dar un golpe de Estado. Pero el que haya dicho una monarquía, creo que sigue respondiendo a toda esa generación de criollos que consumaron la independencia y que creían más en la monarquía que en la república. Pero bueno, lo importante es ver que este hombre da un golpe de Estado sin imaginarse que un momento después va a recibir la declaración de guerra de los Estados Unidos en condiciones terribles. Es el único presidente, y nadie lo conoce, Paredes de Arriaga, que recibe esta declaración de guerra. No, tiempo de traidores, todo ese tiempo. Quiero decir, mientras este viene y se da un autogolpe, por otro lado, cuando comienza la invasión y empiezan a avanzar a la Ciudad de México, Santana y sus caballería huye desde Texcoco, no viene hacia la Ciudad de México, sino que se va. Cuando después de El 47, sí, cuando empiezan a La avanzar guerra hacia la Ciudad es de un México. desastre para México. Desastre, Es un por todos desastre porque, lados. como lo decías, o sea, es un país sin unidad, sin identidad nacional. O sea, te consumaste ya como país independiente, sí. O sea, tienes al Estado, sí, es un Estado libre y soberano, independiente. Pero no hay una sensibilidad de toda la gente sobre luchar por una causa común. La guerra le vale gorro a todo mundo absolutamente. Bueno, tan es cierto que Yucatán aprovecha la coyuntura para independizarse y Yucatán y pedir la anexión a los Estados Unidos. Y muchos otros estados dicen, ahí se ven, yo no voy a meter las manitas. La mitad de los estados le dice a la federación, oye, esta invasión gringa no es mi problema. Oye, manda dinero, manda tropas, manda municiones. No hay por qué mandar nada, no es mi problema, yo no lo provoqué. Ni mandan dinero, ni mandan nombres, ni mandan tropas. Entonces se queda solo el país abandonado. Y para colmo de males, cuando el presidente Gómez Farías le pide al clero un préstamo de 15 millones de dólares para salir adelante, la única entidad que tenía ese dinero era el clero católico. El clero no solamente dice que no, sino que financia la rebelión de los polcos. De los polcos, claro. Una rebelión en mitad de la guerra para desquiciar todo el sistema defensivo mexicano. Y ahora que lo estoy pensando, ¿Polco será por Polk? No, sí, pero fíjate, la coyuntura es perfecta. Es muy curioso, sí. ¿No? Pero no fue por eso. Claro, por eso no nos puede lacerar a 150 y tantos, o 160 años, o 170, bueno, X. Más de un siglo y medio después, seguir flagelándonos porque nos quitaron el territorio y malditos gringos. Hay una gran responsabilidad de la clase política de entonces. O sea, y eso no lo podemos quitar. 7 presidentes en 2 años. ¿De qué te está hablando? Que no hay estabilidad política, que les vale un comino a cada uno de los estados, que el Congreso vale para una pura y dos con sal. O sea, no había manera de ganar esa guerra, aun cuando mantuvieras a los 6,000 soldados ahí. Quizá hubiera sido una gran defensa y se hubiera batido como león Paredes. Pero a la mera hora no era lo grave, y creo que se resume en una frase, es que la guerra contra Estados Unidos no era una causa de interés nacional en México. No, lo que les interesaba era el juego de la silla. A ver, ¿quién te quito? Quítate tú para que me ponga yo, quítate tú para que me ponga yo. Que no, yo no estoy de acuerdo contigo. Y voy a tratar de razonarlo. Es decir, creo yo que el Congreso de los Estados Unidos no quería la guerra con México. Una buena parte de los congresistas no la querían porque sabían que la anexión de esos territorios se iba a convertir en más estados esclavistas sureños
con lo cual se iba a perder el equilibrio político en el Congreso, porque Estados Unidos de golpe podría convertirse en un país esclavista, y esto no lo querían los estados del norte, por eso tenían tanta preocupación por la guerra. Entonces, cuando en la Angostura, que esa es una batalla importantísima, Santana gana esa batalla, está clarísimo que la gana. Y entonces Zachary Taylor se da prácticamente por vencido, pero le dice a sus militares, yo no voy a reconocer la derrota hasta que no tenga aquí enfrente a Santana y me tengan que rendir ante él. Y para la sorpresa inaudita de Zachary Taylor, Santana se retira y se va a San Luis Potosí, y de San Luis Potosí, de la Angostura, a un lado de Coahuila, de Saltillo, hasta San Luis Potosí, ahí pierde prácticamente la mitad de la tropa mexicana. Y era el momento en que podía poder ganar. Si esa batalla, ya se la hubiera ganado, porque la ganó Santana, y le hubiera reconocido, y como le decían sus militares a Santana, es el momento en que usted tiene que consumar el triunfo de las armas mexicanas. El Congreso de los Estados Unidos era muy posible que repatriara las tropas. Ya basta de meterse con los mexicanos, vengan para atrás. Híjole. Pero no, y acabamos perdiendo la mitad. Pero por los acuerdos perniciosos que tuvo Santana con el presidente Polk, porque ahí ves a Alejandro Atocha que va a ver al presidente, y lo cuenta el presidente Polk en sus memorias. Va Alejandro Atocha a decirle al presidente de los Estados Unidos: vengo de parte del presidente Santana para decirle que a cambio de $30 millones, Santana se dejará perder la guerra. Y por eso perdimos la guerra. No, pero también asumirle la responsabilidad total de la guerra. Todos los generales se comportaron mezquinos, no había talento militar. No todos. Churubusco. Bueno, por eso, pero ya estás aquí, te tienen en el Pero patio de tu casa. es un acto heroico, pues. Idealista trágico. Pero lo que Francisco quiso decir. Ya estás como... No, es pregunta. Lo que quieres decir es que Estados Unidos hubiera preferido no la guerra, o sea, negociar la anexión ¿En el Congreso? Del territorio sin guerra. No. Ni siquiera anexionar. O sea, no le interesaba el Mira, territorio. desde que llegó el primer embajador de los Estados Unidos a México en el gobierno de Guadalupe Victoria, cuando llegó Poinsett, ya empezó a hacer ofertas por el territorio. La última oferta que le hace Slidell es por $15 millones, que es curiosamente lo mismo que Estados Unidos nos paga con la pistola en la cabeza para que aceptáramos eso. No, el Congreso de los Estados Unidos no quería la anexión, porque su preocupación era que se iban a agregar una serie de territorios, de estados esclavistas, como podía ser California, como podía ser Texas, como podía ser Colorado, parte de Utah y parte de Oklahoma. Entonces tenían esa preocupación. Esa era la preocupación central de ellos, y por eso decían: no queremos ganar la guerra, porque nos vamos a perder el equilibrio político en el Congreso y nos vamos a convertir en un país esclavista. Por eso, como ganó la batalla en la Angostura Santana, si se hubiera reconocido el triunfo, era muy probable que el Congreso de los Estados Unidos dijera: ya no va Winfield Scott a Veracruz, y aquí acaba todo esto. Pero bueno, ya sabemos cómo acabó. No, yo ahí sí no me la compro, ¿eh? Yo creo que querían ir por el territorio, porque querían las dos salidas, por el Atlántico y por el Pacífico. Así es, pero lo que pasa es cierto. Había opositores en el Congreso, pero no lo suficiente como para... Ese es el momento. Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XIX, lo que hace es ir por territorio. Con Francia, va comprando por aquí, va comprando por allá, se anexa una parte. Alaska lo tenían los rusos. Eso es lo importante de la política exterior norteamericana en la primera mitad del siglo XIX, su expansión territorial. Sí, pero el presidente, el que fue después presidente Lincoln, se dio cuenta de la mentira de Polk. Sí, pero 15 años después. No, él era... En 1847 y claro. La guerra de secesión empieza en 61. Sí, pero él ya participaba en política, y él señala que se equivocó Polk, porque por eso le decían Polk el mendaz. Cuando Polk dice en el Congreso de los Estados Unidos: sangre norteamericana se derramó en territorio norteamericano, faltaba la verdad, porque la sangre que se derramó en Carricitos era territorio mexicano. Pero bueno, ahorita le entramos al... Y para ti, querido conspirador, ¿qué datos conoces de Mariano Paredes y Arrillaga? Coméntanos, @conspiradores40, #YoConspiro.
Y para ti, querido conspirador, ¿qué datos conoces de Mariano Paredes y Arrillaga? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro. Por eso le decían a Polk el Mendaz, porque él mintió y engañó al Congreso de los Estados Unidos diciéndole que la sangre norteamericana se va derramando en territorio norteamericano, y esto encendió el espíritu de los Minutemen y todas estas gentes que ya conocemos, y por eso es que se viene la guerra. Si se hubiera dicho la verdad, porque la sangre norteamericana jamás se derramó en territorio norteamericano, era territorio mexicano. Pero claro, no se mencionó la verdad porque querían el territorio oeste. Claro. Yo coincido con Alejandro, yo no creo que la intención fuera otra más que hacerse de ese territorio, y Estados Unidos, Polk supo leer perfectamente lo que pasaba en la República Mexicana, estaba políticamente divididos, todo era un desastre, estaba en quiebra, el ejército era totalmente, casi inofensivo, y bueno, casi lo demostró, y por supuesto que ese era el momento para invadir México y ese era el momento para quedarse con el territorio. Claro, y solo hubo 2 momentos en que pudo haber ganado México: en la Angostura, que yo creo que ahí fue un empate. No. Yo lo consideré empate. Los militares gringos le dicen a Taylor que acepte la derrota, y dijo no, hasta que venga Santana y yo me... Un general le dijo todavía, Taylor dice, un general no reconoce la derrota, no acepta hasta que no la reconoce públicamente, y yo no la voy a reconocer públicamente. Y ya estaban derrotados, porque en ese momento, fíjate, las tropas mexicanas podían haber llegado con las gringas y les hubieran robado todos sus víveres, y con esos víveres que les habían robado a ellos, hubieran podido, en lugar de que se murieran de hambre en su camino de Saltillo a San Luis Potosí, hubieran podido sobrevivir quitándole todos los víveres a los gringos. Pero ya es una... No, pues sí, claro, sí. Pero ¿y el otro? Y el otro es en Molino del Rey. Y que nuevamente perdieron. Molino del Rey tenían casi, ya en una situación muy difícil, porque habíamos perdido Padierna y Churubusco. Y están en Molino del Rey combatiendo. Los gringos quizá ahí pudieron haberse llevado un revés. Sí, manda la caballería Juan Álvarez, que estaba en la hacienda de los Morales. Y dice, no, porque se va a llevar la gloria a otro. Sí, se quedó viendo nada más Sí, como... estaba a nada, A bajar ya por el periférico. Sí. O sea, estaba a nada, lo veían con los catalejos. Y cuando el general Valencia llama por el Clarín al ataque y se equivoca en la ordenanza y toca la retirada, a nadie le interesaba. Realmente yo creo que nadie, es que además, pongámoslo, hoy porque tienes internet y ahorita puedes bajar el mapa de lo que era 1846-48 México. Santana no tiene ni idea de Yo creo que de nadie lo tenía que ni idea no, de de lo lo que que era la era. magnitud de 4.400.000 kilómetros cuadrados. Entonces, pues no cuentan esa anécdota que después de la guerra, ya en la última presidencia, le traen un mapa a Santana de la nueva división política, y cuando la ve, se pone a llorar al compararlo con la antigua división política de antes de... Era un fresco, ¿cómo se pone a llorar? Era un Sí, también es ridículo. malviviente, iba a llorar. Pero te lo complico, desde la llegada del presidente Guadalupe Victoria al año 55, que afortunadamente largamos de 1855. Fueron más de 40. Sí, imagínate nada más, ¿pero qué país es ese? Bueno, solamente Santana llega 11 veces al poder, solamente. Había Santana. presidente, o sea, hay un promedio como de 6, de cada presidente, un presidente cada 6 meses. Oye, ¿y Paredes y Arrillaga, pa? Porque lo Paredes divertido, y Arrillaga, lo divertido de todo esto es que no lo fusilan, que es lo que debió haber No pasado. lo fusilan, pero además cínico, cuando se termina la guerra y firman los tratados de Guadalupe Hidalgo y demás, regresa y dice, no, por supuesto que no lo acepto, debe continuar la guerra contra Y se va Estados con las Unidos. guerrillas del padre Jarabe. Exactamente. Pero fíjate, cuando estalla la guerra de independencia de México, ahí ves a este hombre, a Paredes de Arrillaga, que está en el ejército realista. Sí. Y dice, yo estoy con los realistas. Después se pasa al ejército trigarante. Y después del ejército trigarante aparece junto con Iturbide. Después, en el plan de Casamata, bueno, renuncia a Iturbide y se pasa del lado de los liberales. O sea, es un hombre que cambia de posición política como de cachucha, ¿no? Y después, bueno, lo ves que regresa con Santana. Después, cuando viene el derrocamiento finalmente
de Guadalupe Guerrero, lo ves al lado de Bustamante, y tiempo después lo ves en contra de Bustamante, y tiempo después lo ves del lado de Santana, y luego lo ves en contra de Santana. O sea, es un hombre... Es el claro ejemplo de la clase política de entonces. Exacto, yo creo que ese es el meollo del asunto. O sea, si tú sacas de su contexto a Paredes, entonces dices, sí, era un hijo de la fregada. Chaquetero. ¿Eran unos hijos de la fregada o no? Eran chaqueteros porque no tenían cuando consuman el país, no tenían una idea clara de qué querían. Había casi todos los que firman, los firmantes del Acta de la Independencia de 1821, habían sido realistas y luego trigarantes. No hay ni una sola firma de un insurgente en el Acta de Independencia. Porque estaban muertos todos los Guerrero. ¿No te parece increíble lo que estás diciendo? ¿No te parece increíble que Vicente Guerrero no haya firmado? Pero me parece igual de increíble, nadie de ellos tenía ni la más remota idea de qué hacer con el país. Ni los insurgentes que sobrevivieron, ni los realistas que se convirtieron en trigarantes. Tan es así que ¿quién le da en la torre a la primera elección libre? Guerrero, asusado por Poinsett y por gente como Paredes y Arrillaga. Ahí también estuvo presente Paredes de Arrillaga. Claro. En ese momento estaba al lado de Bustamante y luego está en contra de Bustamante. Pero entonces era un santanita, había muchos santanitas por todos lados. Claro. Santanitas me encantan. Bueno, acaba en el exilio Sí, acá. y muere en la pobreza. En la pobreza. Y en la ignominia, porque nadie sabe quién es Paredes de Arrillaga. Por eso, si no es por nosotros que andamos tirando aquí este rollo. A ver, conspirador de casa. ¿Usted cree que el que la hace la paga? ¿Realmente cree que la hace? Paredes de Arrillaga. En todos lados sí, excepto Paredes de... en Ah, México. no, los Carlos de Benito, eso sí, los Carlos de Perdón, eso sucede en casi todas partes, excepto en México. El que la hace no la paga nunca. Es una maravilla, ¿no? Es una que el que la hace la paga. vergüenza. Pero es una vergüenza, porque no es cierto, nunca la pagan. Paredes de Arrillaga, bueno, Santana por lo menos, el único placer que me produce el recordarlo es que murió de un ataque de diarrea en sus propias heces. Pero en lo que Pero ¿sabes también quién? ¿Estabas debajo de la nica? ¿Sabes también quién? También andabas por ahí. ¿No sabes también quién murió así? El propio presidente Polk. Polk y Santana se toman de la mano en eso. Los dos mueren de un ataque de diarrea en la cama. Y eso por lo menos es gratificante, ¿no? De alguna manera. Saber que mueren rodeados de la caca que ellos lograron Qué hacer. porquería, sí, Ay, sí. esa justicia poética no me convence. Oye, esto no le gusta nada. ¿Ya te das cuenta? No, Oigan, ustedes, perdón, déjenme sí, hacer una sí, invitación. por favor. Amigos conspiradores, ustedes seguramente tienen muchas preguntas como yo y como todos las tenemos cada vez que hablamos de estos temas. ¿Por qué no nos escriben y hacemos un programa dedicado exclusivamente a las preguntas de nuestros conspiradores en casa? Sí. ¿No les gusta? Buena idea, claro. Preguntas muy concretas. Sí, por favor. No así de, ¿qué opinan de la Revolución Mexicana? No, preguntas así de concretas. mitos, anécdotas que hayan escuchado, que se envenenaron a Juárez, que si la corregidora con Allende, que si se firmó un tratado secreto en Bucareli, que si Porfirio Díaz se echó al mar para salvar una situación y nadó entre tiburones y luego triunfó en Tuxtepec. O sea, cosas concretas para que entonces podamos hacer Discutirlas un programa y contarlas. respondiendo cada una de las preguntas, el mayor número. Pero vamos a poner, si les parece, a lo largo del programa, cómo se pueden comunicar nuestros conspiradores de casa con nosotros para preguntarnos. Y como tú dices, dedicaremos un programa a contestar las preguntas. En el Twitter, en @conspiradores40, ahí pongan su pregunta con el hashtag Yo Conspiro. Yo conspiro. Y la pregunta concreta. Sí. ¿No? Y en Facebook estamos en los Vamos a conspiradores. ponerlo en el programa para que realmente participemos y haya porque siempre me lo preguntan, ¿por qué no podemos protestar? En este momento todos los mexicanos tenemos que protestar. Sí, claro. Aprendámonos a conjugar un verbo precioso. Yo protesto, tú protestas, él protesta. Nosotros ella protestamos. Mariano Paredes Todos protestó como protestamos, presidente. exactamente. No se puede. Bueno, ¿con qué te quedas, Alex? Híjole, pues es muy triste no solamente el hecho de un personaje como Paredes, sino de una serie de momentos de la clase política mexicana que siguen siendo inconsistentes. O sea, pocas clases políticas, como quizá la de la liberal, se salvan, pero todas las demás han sido de una vergüenza para este país porque no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Y la guerra del 47 demostró, deja tú si los rifles, deja tú si Santana traicionó. En general, la clase política gobernante de esos primeros años de México independiente nos llevó a la ruina. Sí, Paredes es un hombre. Lo increíble no es nada más que Paredes haya hecho un golpe de Estado con un ejército que debía defender el territorio nacional.
sino que hubiera gente que apoyara el movimiento monarquista en 1846, perdón, eso es increíble, que un Lucas Alamán estuviera atrás, que hubiera una clase Lucas Alamán. Lucas Alamán estaba atrás de todo ese asunto monárquico y que estuviera toda la gente acomodada, entre comillas, que añoraba la nobleza y que todavía pensaran en que debía llegar un monarca a gobernar México. Si de repente en su barrio, en su pueblo, en su colonia, ven que las autoridades están poniendo el nombre de Mariano Paredes y Arriaga a una calle, evítelo. Ya, proteste, porque hoy ya le contamos quién es este personaje. Pues yo los invitaría a reflexionar. No puedo cuestionar nada de lo que acabamos de decir. Estoy de acuerdo con las conclusiones, pero ¿por qué somos así? ¿Dónde están las explicaciones? ¿Por qué en Estados Unidos, y ya sé que voy a sonar como vendepatrias, hay un Jefferson, un Madison, un Adams, un Washington, un Franklin? Bueno, ¿qué pasó con los padres fundadores de mexicanos? ¿Por qué somos así? ¿Cuál es la herencia española en América Latina? ¿Y cuál es Yo no creo que tenga que ver con la herencia española, pero eso lo podemos debatir en otro programa. Me parece muy bien. Y desde luego te anticipo que no vas a tener la razón. Bien. Escríbanos y les contestamos entre todos.